Buenas noches a todos mis amados. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Yo por lo general siempre estoy muy expectante de todo lo que en cada clase va a ocurrir, porque para mí esto es algo más que dar una clase frívola. Es algo donde las palabras tienen un poder, y eso lo sabemos usted y yo, que Dios ha puesto en nuestra boca el poder de la vida y la muerte, y nosotros hablamos, declaramos para vida, y sabemos que cuando impartimos la palabra del Señor, lo que estamos impartiendo sobre cada persona precisamente es vida. Esto es más que conocimiento, es vida. Quiero darle gracias al Padre por un día más, darle gracias al Señor porque en medio de todas estas circunstancias que hemos estado viviendo, el Señor nos ha guardado. Usted puede estar desde su casa, yo puedo estar desde mi casa, y aún así estamos compartiendo, estamos siendo enseñados por su Rúa, porque sin su Espíritu, la verdad, no podríamos hacer nada. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Le pido al Señor en este momento que Él haga descender un rocío especial desde su mismo trono, y que en este momento todo lo que usted haya pasado durante el día sea dejado de lado, para que usted pueda ser envuelto en ese frescor, en eso nuevo que el Señor hace soplar sobre sus hijos. Le pido al Señor que haya una trascendencia, que nosotros no quedemos igual que como estamos empezando. Y siempre, como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, de poder en poder, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo creo eso, en eso vivimos, en ese sulam de Dios. Vamos en ascenso todos los días. No somos gente que nos quedamos siendo los mismos, siempre hay un cambio, hay una transformación, porque en la medida que el Señor nos acerca hacia Él, la sustancia nuestra se va disolviendo para ir absorbiendo toda la esencia de Él. Así que de verdad, amados, que esta sea una noche en que usted y yo podamos disfrutar y podamos tener un buen tiempo para compartir. Habíamos empezado la clase anterior con lo que era el capítulo 2 del libro de la Epístola a los Gálatas. Ese capítulo 2 ya nos introduce, como lo dije en la clase pasada, ya en términos más profundos, y podemos ver donde se han encontrado puntos donde ha habido mucho extravío de lo que es el camino correcto. Pablo no es fácil de interpretar. Más adelante inclusive voy a darles un texto donde aún Pedro lo dice, que los escritos de Pablo no son fáciles de entender, y obviamente que si él mismo, contemporáneo de esa época, estaba con dificultad a veces, y muchos de los que estaban alrededor tenían cierta dificultad, cuánto más nosotros que tenemos una distancia de tantos y tantos años de enseñanza, donde nos distorsionaron un montón de cosas, donde tenemos una cultura completamente alejada a aquella cultura que esos hombres y mujeres de Dios de la Biblia sí tuvieron. Entonces obviamente nosotros estamos lidiando contra un montón de factores externos, pero lo más importante de todo es que tú tengas el espíritu dispuesto, que tengas un espíritu enseñable, que seas alguien moldeable, no para ser como Katia Cano, sino para ser como nuestro Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestro paradigma, Él es el ejemplo a seguir. Seguimos sus pisadas, seguimos lo que Él dejó, y vamos en pos de ese Señor, de ese Mashiach, de ese Yeshua, que hay que descubrir, que necesitamos encontrarnos con Él para poder conocer al Padre verdaderamente. Bueno, amados, habíamos explicado entre las cosas que hablamos en la clase pasada lo que era el término de judaizar, porque obviamente ha habido una enorme mala interpretación de lo que significa judaizar. Como yo les había dicho, cualquiera que menciona algo de Israel, ya simplemente lo tachan de que está judaizando. Si tú quieres
celebrar las festividades ya te ven extraño porque estás judaizando. Si te ven con algo, o decir la Torá, o decir el nombre en lugar de Jesucristo, decir Yeshua, ya la gente dice, a ese qué le pasó. Bueno, todo esto fue parte de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y quedamos en un punto que es, la verdad, bastante interesante. Yo sí quisiera, pues, decirles que nosotros lo que queremos es rescatar el judaísmo del Señor, es rescatar el judaísmo de Yeshua, es poder meternos de una u otra manera para descubrir, para develar aquello tan rico que quedó en las Escrituras, que a través de su Espíritu nosotros sí podemos accesar las verdades de Dios, los secretos de Dios, y Él las revela a sus hijos, a los que Él quiere revelar. Entonces aquí no vamos a forzar nada, pero sí quiero decirles, la palabra de Dios es su propio intérprete. La palabra de Dios se interpreta sola, es su propio intérprete. Claro está que siempre, pues, con un conocimiento de algunas cosas extra y haciendo uso de excelentes mecanismos que ahora tenemos, métodos que tenemos para interpretar, pues obviamente llegamos al punto, ¿verdad?, más certero. Pero el mejor medio es su espíritu, Así que, como les decía, vamos a introducirnos en ese tiempo, vamos a introducirnos en esa enseñanza del Señor, y vamos a tratar de ver el corazón del Padre siendo revelado. Bien, habíamos hablado, y aquí fue más o menos donde quedamos, en lo que era el término de las obras de la ley, que eso es otro término súper conflictivo. Eso es otra cosa que a muchos, pues, simplemente les dijeron, le han enseñado, a nosotros nos han enseñado que eso tenía que ver con la ley de Moisés y una serie de cosas, y nada más lejos de la verdad. Pero como el Señor nunca nos va a dejar desprovistos, pues bueno, ahí yo les adelanté más o menos cosas que ustedes pueden buscar, porque está al acceso de todo el mundo. Nadie puede decir que en este momento esté desinformado porque no tiene una forma de conocer una verdad. Ahí está Google, ahí está la historia, ahí está tantas y tantas herramientas, libros, testimonios, desde arqueología, desde tantas cosas, que usted puede darse cuenta que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Entonces, pudimos ver cómo en el Mar Muerto, los rollos de Qumran fueron encontrados a orillas del Mar Muerto, y precisamente cómo esos rollos fueron determinantes para poder entender por fin lo que significaban las obras de la ley. Y esto nos ayudó un montón a clarificar y a darle una interpretación más acertada de lo que Pablo está exponiendo, no solo a los Gálatas, lo que Pablo expone aún a los romanos, en los diferentes libros donde se aparece la palabra obras de la ley. Usted y yo vamos a darnos cuenta cómo sí le cambia el sentido cuando entendemos desde la perspectiva correcta qué significa este término. Habíamos entonces definido que obviamente el término obras de la ley tenía que ver con un tratado que fue encontrado en una de las cuevas, ¿verdad?, del Qumran, y que tenía que ver, o tiene que ver precisamente cómo un judío debe de vivir. ¿Qué significan las obras de la ley? Es la Torá oral, la Torá Sheval Peh, es la transmisión de la Torá de boca en boca. Y aquí es donde nosotros de verdad que también tenemos que tener cuidado. Miren, no es sencillo llegar al punto exacto de las cosas, pero si de algo estoy completamente convencida, es que el que busca va a encontrar,
y al que toca se le abrirá. Y si tú y yo somos personas que de verdad somos apasionados y amamos la palabra, amamos su Torah, vamos a encontrar el camino correcto para esto. Por eso el Señor dijo, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Y si lo dijo desde aquel tiempo, quiere decir que ya había muchos que se habían salido de la verdadera senda, y es tiempo de volver a la senda correcta, al camino del Señor, y en eso estamos nosotros. Bien, dentro de lo que es la Torah oral, nos vamos a encontrar algunos términos, y de eso es lo que voy a hablar, y a ver si puedo terminar el capítulo 2 de Gálatas en esta noche. Esos términos que son aplicados a la Torah oral, son términos que son solamente conocidos por las personas que tienen mucha relación con el judaísmo o están familiarizados con el judaísmo. Al menos yo misma he venido a aprender un montón de cosas que tal vez las había escuchado, pero no sabía cómo se llamaban. Pero en este momento, ya al saber un nombre, al saber cómo son vistas por los judíos, por los judaizantes, que viven la Torah oral y todo, pues ahora sí se me hace más fácil y yo se la puedo transmitir a usted. Bien, estos términos entonces, obviamente Pablo, como un hombre instruido a los pies de Gamaliel, quien a su vez fue discípulo y familiar de Hillel II, ¿verdad? O de Hillel II, ellos obviamente fueron los depositarios de toda la tradición oral, y según el judaísmo fue transmitida desde Moisés, y que a él, o sea, porque a él no solo se le dio la Torah escrita, es lo que el judaísmo maneja, sino que también se le dio la interpretación de esa Torah escrita. Entonces estamos hablando de dos instrucciones: está la Torah oral y está la Torah escrita. Como ejemplo, yo les había puesto la clase anterior que, por ejemplo, para el día de reposo, cuando nosotros leemos en la Torah escrita, dice: te acordarás del día de reposo para santificarlo. Eso es todo lo que usted se encuentra en la escritura en cuanto al mandamiento. Pero si nos vamos a buscar en lo que es la Torah oral, nos vamos a dar cuenta que hay 39 leyes que rodean este mandamiento para que la persona pueda cumplirlo supuestamente, bueno, de la manera correcta, ¿verdad? No es algo que sea tan pequeñito como solo se ve ahí, sino que en el judaísmo vemos que es una serie de cosas para cumplir un mandamiento. Y aquí es donde nosotros tal vez empezamos a darle sentido. ¿Por qué era tan difícil a la gente poder cumplir con los mandamientos? ¿Y para qué vino el Señor? ¿Por qué vino Yeshua? Porque Él vino realmente a darle el sentido correcto a las escrituras. Él vino a quitar un yugo pesadísimo. Él vino a quitar una serie de cosas que sí obviamente tenían al pueblo entrabado, obviamente. De acuerdo entonces con la tradición oral, decimos que existían o existen 39 leyes que hablan de cómo guardar el Shabbat, y obviamente se encuentran codificadas en el Talmud, y ahí están para que todo aquel que quiera practicar judaísmo de esa forma lo pueda hacer sin perderse una sola ley. En mi caso personal, me interesa conocer el espíritu de ese mandamiento. Me interesa conocer la esencia. Me interesa más que aquel montón de reglas que no hacen más que llevar a una persona a un rito y a algo hueco y vacío. Celebrar el Shabbat es hermoso, es de gran bendición, bendice a las familias. Y no solo eso, sino que es la forma en que el Señor se encuentra con nosotros como familia todas las semanas, Shabbat tras Shabbat, donde mantiene a las familias unidas, mantiene a las familias sanas, porque pueden sentarse alrededor de una mesa a compartir, y hay demasiadas cosas hermosas que ahí pueden suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al cargarlo de tantas reglas se va perdiendo
aquel verdadero sentido de aquel tiempo delicioso que el Señor quería que disfrutáramos. Otro término que necesitamos comprender es el término halajá. Esto todavía es un poco de repaso de lo que vimos en la clase pasada, para poder de aquí arrancar con lo que ya tiene que ver con esta clase. Halajá significa camino y significa cómo vivir, o es cómo vivir. Son leyes de la vida práctica que derivan de la interpretación rabínica de la Torá escrita. O sea, que es la interpretación de los rabinos de cómo guardar la ley. Eso es la halajá. La interpretación rabínica de cómo poder guardar la ley. Y aquí voy a entrar a un punto que en lo personal, la primera vez que yo lo escuché, a mí me quebrantó profundamente. Y yo espero poder transmitirle eso a usted en esta noche. Cuando un rabino escogía a sus discípulos, les decía que lo siguieran o que siguieran su halajá, o sea, que siguieran su camino, que siguieran su interpretación. Los que seguían a Yeshua eran llamados los del camino, porque Yeshua vino a presentarse como ese camino, vino a decirle a los de su pueblo: yo soy el camino verdadero para que anden por él. Yo soy la interpretación real de ese camino, de las escrituras. Síganme. Y él vino. Mire, cuando Juan el Bautista, cuando la palabra habla de Juan el Bautista, dice la voz que clama en el desierto, y dice: preparad el camino. Y sabe, aún estas palabras toman un sentido mayor, y uno dice: el Señor mandó a uno adelante para que anunciara que uno venía detrás. ¿Quién? Aquel verdadero, aquel el cual no era digno, Juan el Bautista, ni de desatar las correas de sus sandalias. Y sabe una cosa, a nosotros la iglesia, el Señor nos ha llamado a sus hijos a preparar el camino. ¿Cómo preparamos el camino? Hablando una verdad ajustada, apegada, para que aquellos que están por ahí al lado del camino, cercanos al camino, vengan. Necesitamos llamar a la gente, necesitamos hacer que la gente verdaderamente conozca la verdad. Y entonces, mire, donde nosotros nos encontramos con eso tan hermoso, y cuando Yeshua decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no hay otra forma. Entonces esto, como les digo, ya toma un sentido mayor. Él estaba diciendo: yo soy la Torá misma, yo soy la interpretación. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de este camino. Y mire, a mí esto me toca demasiado, como se los digo. Yo le agradezco tanto a Dios su misericordia, y realmente yo manejo una sensibilidad en el espíritu cuando hablo estas cosas, de ver el amor de Dios, cómo te ha alcanzado, porque muchos caminos hay, muchos. Todos los días se puede abrir una puerta a un camino diferente. Todos los días tú puedes tener una opción para desviarte. Todos los días. Pero hay un solo camino. Un solo camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino no es fácil. Es un camino, como digo, es angosta la puerta que lleva a la salvación, y ancha que lleva a la perdición. Y es real. El Mesías inclusive vino a interpretar el espíritu de la ley. Y cómo me gusta eso también. Él no vino a transmitir letra. Y sé que tal vez he sonado reiterativa en cada clase, cuando les hablo de letra y letra y letra, porque tal vez hayan personas que no estén de acuerdo, pero yo quiero decirles: si ese montón de letra no ha logrado transmitir
transformarte a la manera que a estas alturas ya deberías de ser transformado, de estar transformado, quiere decir que algo está pasando. Quiere decir que no es la letra la que provoca realmente el cambio, sino el espíritu. Y quiero recordarte que el cambio inicia adentro. El Señor empieza a trabajar desde adentro de tu corazón, desde tu espíritu, desde la parte profunda, allá donde ningún hombre puede llegar, ahí donde solo el Padre se abre camino para llegar y tocarte las fibras de tu corazón. El Señor vino precisamente a interpretar el espíritu de la ley. Y Él vino a darle la interpretación correcta. Y Él estaba invitando a su pueblo a seguir la interpretación, pero la interpretación correcta. Aquí vamos a abrir un paréntesis, porque voy a aprovechar este punto exactamente. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con Gálatas? Es cierto. No estamos siguiendo en este momento el orden de los versículos, lo vamos a hacer dentro de un rato, pero les pido que me den un chance para abrir un paréntesis. El Señor, sabemos que era un rabino, de eso estamos claros. Su madre Miriam era judía, y acordémonos que la madre o la mujer es la que da el linaje. Obviamente, pues Yeshua hablaba hebreo, ¿verdad? Y él estudió para ser rabino. Él era de la línea de Hillel, precisamente. Y hay algo hermosísimo. Todo rabino tiene sus talmidim. La palabra talmidim significa discípulos. Talmid, en realidad la traducción es aprendiz y es masculino. Cuando hablamos de una aprendiz mujer, decimos que es una talmidá. Entonces, hasta para que usted amplíe, digamos, su vocabulario en cuanto a esto y entienda. Ahora, el Señor no tuvo alumnos. Usted y yo estamos muy acostumbrados con el término alumnos. Ese término es un término gnóstico y significa sin luz. Y suena durísimo porque cada vez que nosotros hablamos de un alumno, estamos refiriéndonos a esa persona como alguien que no tiene luz y, perdónenme la expresión, alguien estúpido. Yeshua no tuvo alumnos, él tuvo talmidim, que es muy diferente, tuvo aprendices. Nosotros hemos crecido, obviamente, en una cultura donde nos referimos, si vamos a estudiar, a que somos alumnos. Pero hasta para eso, o sea, usted se dé cuenta cuánto también Grecia tuvo su impacto en todo esto, en la parte de formación, y cómo también nosotros fuimos encasillados en un término que no era el correcto. Nosotros no somos gente sin luz, la luz está en nosotros, el Señor está en nosotros. Entonces el Señor formó a sus talmidim para que luego fueran maestros de Torah, obviamente, que ellos no se quedaran con lo que habían aprendido. Y otra cosa, el Señor nunca dio discipulado. Hoy en día, hasta para ocupar un cargo en una iglesia, si usted no pasa como por no sé cuántos años de discipulado, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, no sé cuántos existen, todo el tiempo son discipulados. Y yo no estoy en contra de eso, quiero que me entiendan. Pero es que el Señor no dio discipulado. Él lo que tuvo fue una yeshiva. Y cuando existe una yeshiva, hay una cercanía, hay un acompañamiento. Esto no se trata de ir a una clase una vez por semana y que usted haga unas tareas en un libro y que lo llene ahí, ¿verdad? Los espacios en blanco, o no sé qué metodología usarán. No se trata de eso. Se trata de que tú, como un talmid o una talmidá, puedas caminar a la par de tu maestro. ¿Por qué? Porque el modelaje
en este camino es tan importante que más que lo que puedan decirte con palabras, es lo que te van a impartir a través del modelaje de vida. Y hemos dicho aún que nosotros no tenemos una religión, tenemos un estilo de vida, pero a veces tenemos conceptos que chocan tanto y parecen sencillos, pero hacen un chispero. Decimos que sí, que bueno, que nosotros no tenemos una religión, que esto y que lo otro, pero a la hora de llegar tampoco hay un estilo de vida tan definido, tan demarcado, y que realmente le diga a otros que somos gente muy diferente a ellos. Aquí es donde está el punto. El Señor entonces tuvo una yeshiva, y el maestro, pues entendemos que él se desarrolló en Galilea, y obviamente pues José, que era de la línea también sacerdotal, y Miriam pues le enseñó, porque a la mujer le tocaba enseñarle a los niños pequeños la Torá en el hogar, y mientras eran pequeños pues se daba la instrucción a través de la madre, pero vamos a aprender todavía más cosas. En cuanto a una instrucción, los niños cuando cumplían los 6 años eran llevados a la sinagoga local para aprender Torá de un maestro, un rabino. Imagínense a los 6 años, qué belleza. Vamos a encontrarnos que tenían que cumplir 3 etapas. Por eso es que la palabra, y yo siempre lo diré, Israel es el pueblo de un solo libro. Por eso es que ellos llevan insertada la escritura. Y eso que dolorosamente en el último tiempo, el Israel que nosotros vemos hoy es un Israel muy apartado precisamente de la Torá, que se ha desviado muchas cosas, pero ellos van a volver al camino del Señor. En la primera etapa de la yeshiva, esa etapa se llama el Beit Sefer o casa del rollo. Los niños permanecían desde la edad de 6 años hasta los 10 años en Beit Sefer o en la casa del rollo, y en ese periodo de años ellos se aprendían la Torá de memoria, igualito nosotros, ¿verdad? Igualito nosotros. Definitivamente era impactante. Mire, aquí la madre enseñaba y enseñaba y enseñaba, porque era un trabajo conjunto. No era solo lo que el niño iba a recibir a la yeshiva, no era solo lo que recibía ahí y que tenía que aprenderse la Torá de memoria. Es que llegaba a su casa y había una mamá que estaba hablándole la escritura, que estaba diciéndole la Torá, y el papá, qué importante, el padre modelaba lo que la madre enseñaba. Y yo quiero preguntarte una cosa: ¿cómo ha sido tu hogar en cuanto a esto? Porque si nosotros nos ponemos a ver este tipo de cosas, nos damos cuenta de las carencias, de los errores, del por qué nosotros hoy tenemos una iglesia que no tiene una identidad definida, donde se hablan varios lenguajes, no es un lenguaje, donde lo que habla tal vez la madre no es lo mismo que habla el padre, donde lo que la madre practica no es lo mismo que el padre practica, donde aún los hijos tienen que ver que la madre y el padre están discutiendo para acordar algo sobre alguno de ellos, porque no hay un acuerdo, porque la Torá no está en medio de la casa. Entonces hay un desacuerdo, caminan de forma desigual. Y qué duro es cuando decimos somos una familia que vamos a la iglesia. Usted podrá decir que va a la iglesia, pero vuelvo a decirle, podrá ir siempre a la iglesia, pero ¿por cuál camino está andando? Porque si usted va por el verdadero camino, ahí no hay pérdida. Tendrán que hablar lo mismo, tendrán que vivir lo mismo. Y en ese tiempo, en ese entonces, era estricta la formación.
había un cumplimiento de las cosas, porque ellos sabían que no podían perder su identidad, no podían perder su norte. Y era hermosísimo ver a estos niños, porque ellos llegaban a amar la Torá. Para ellos era un deleite la Torá. Y como en otras ocasiones se ha enseñado, ¿verdad?, en la misma comunidad, que las madres, para que sus niños aprendieran y pudieran asociar palabra con algo dulce, a las tablas le untaban miel y ellos las chupaban desde pequeñitos. Entonces ellos crecieron haciendo una asociación de que palabra, dulzura, palabra, dulzura. Y yo te digo ahora, ¿con qué han crecido tus hijos? ¿Con qué creciste tú? ¿De qué manera veías la palabra? ¿Se asociaba a dulzura? ¿O se asociaba, qué te digo, no sé, a temor? ¿Se asociaba a algo que te ahogaba? ¿Se asociaba a yugo? ¿Se asociaba a imposición? No sé de qué forma hemos enseñado la palabra. Eso lo sabes tú y eso lo sé yo en mi caso personal. Pero hoy tenemos que reconocer los errores y horrores que sí hemos cometido. Bien, sigamos adelante. Posteriormente, a los 10 años, ya cuando terminaba la primera etapa de la yeshiva, obviamente solo los mejores pasaban a la segunda etapa. Los mejores eran escogidos por los rabinos. Y, ay Dios, aquí es donde uno también se encuentra otro punto que qué duro, ¿verdad? Los rabinos escogían a sus talmidim. Los talmidim no escogían al rabino. Hoy en día, pues, nosotros decimos, yo sigo a este porque es el que me gusta. Y por eso, cuando ya hizo algo que no me pareció, lo dejé tirado en el camino. Pero qué diferente es cuando realmente tienes a alguien que te ha modelado y que te escogió como su talmid o su talmidá, y eso ha sido revelado a tu vida, y aunque le veas a ese maestro, a ese que te está ayudando a formarte, los defectos como ser humano, aunque le veas las debilidades, vas a seguir ahí porque sabes que Dios te colocó ahí. Mire, esta clase tiene una serie de cosas que yo espero que se te sacuda la vida entera y se te arranque la religiosidad de una vez por todas, y se te arranque la mala crianza, y se te quite la rebeldía, y de una vez por todas también veas si sos una persona que puede someterse a una autoridad y respetarla. Porque hoy en día hacemos lo que nos da la gana, pero en aquel tiempo esta gente entendía con claridad, respetaban, honraban y sabían dar el lugar correcto a las personas. La palabra rabino, que viene de rabí, es un acróstico, Rosh Bnei Israel, y ese acróstico lo que significa es que es la cabeza de los hijos de Israel. Por eso no era cualquier cosa. Por eso también cuando Yeshua aparece en escena en Mateo 23 y por ejemplo, que les dice al pueblo, y él lanza una serie de palabras contra los escribas, contra los fariseos y todo. Él inclusive dice, no llaméis a nadie rabí, uno es vuestro rabí, porque lo que le estaba diciendo es, ¿han puesto a este o a este como cabeza? Siendo él la cabeza verdadera.
Y hay, perdónenme, hay más de uno que es una deformación terrible. Es un cuerpo con no sé cuántas cabezas. Y no sabe ni a quién agradar después de todo. Necesitas definirte. Y tu cabeza es el Señor Yeshua. Esa es tu cabeza. Y es el Padre Celestial, si vas en esa línea. Bien, esta segunda etapa se llama Beit Talmud, que es la casa del Talmud. Esta segunda etapa va desde la edad de los 10 años hasta la edad de 14, 16 años aproximadamente. No solamente ellos ya venían con todo el conocimiento y ya habían memorizado todo lo que era la Torá, o el rollo, ¿verdad? Sino que aquí se les incorpora el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es el compendio de enseñanzas rabínicas y es donde está contemplado también todo lo que es las tradiciones, toda la Torá oral, todo eso. Aquí está metido. Entonces en esta etapa se memorizaban también todo lo que era la Tanaj. Imagínense, ¿qué es la Tanaj? La Tanaj o son los libros, para que lo entendamos así de sencillo. Es un acróstico también, Tanaj. La T tiene que ver con Torah, la N con Nevi'im, que son profetas, y la K con Ketuvim, que son los libros históricos. Y va desde el Génesis hasta Malaquías. Todo eso es la Tanaj. Entonces, imagínense, ya no era solo memorizar 5 libros, ya estaba hablando de memorizar una cantidad impresionante, aparte de lo que tenían que añadirle a esto para poder interpretar aún a los profetas y toda esta cuestión. La tercera etapa, obviamente, era una etapa donde una minoría era lo que llegaba. Porque como podrán ver, obviamente muchos de estos talmidim simplemente pues iban quedando en el camino porque no daban bien bola. Decían, o esto no es para mí, o definitivamente yo no tengo la capacidad para esto. Y entonces ellos se iban quedando en el camino. ¿Y qué pasaba con los que iban quedando en el camino? Simplemente ellos volvían a sus hogares, aprendían el oficio de sus familias y ahí se desarrollaban ya, con una vida, digamos, en ese sentido normal, pero ya alejada, digamos, de lo que era una formación rabínica, porque no habían podido pasar a la siguiente etapa. Los que llegaban a la tercera etapa, esa etapa se llama Beit Midrash, y es una etapa pues bastante complicada. Beit Midrash significa la casa de los cuentos y las parábolas, y nosotros, si nos ponemos a ver, nuestro Señor era experto en parábolas, Él era experto en narrar historias y todo, porque obvio que Él pasó por las 3 etapas, ¿verdad? Él era un cerebro increíble, ¿verdad? Él se sabía todo y pues él se graduó como un rabino. Él era un rabino reconocido, ¿verdad? Esta etapa va de los 16 a los 20 años. Cuando lograban pasar a esta etapa, aquí es donde se daba algo bien interesante. Y es que en esta etapa los talmidim iban donde su rabino y le solicitaba poder acercarse más a él. Porque aquí era donde empezaba un verdadero acompañamiento, más allá, para aprender a hacer. Para eso se acercaban, para aprender a hacer, no solo para conocer. Ahora, vuelvo aquí a poner el dedo en la llaga. Ellos se acercaban para aprender a hacer. ¿Cuántos se han acercado a un maestro, a un ministerio, no para aprender a hacer, sino para ver cómo escalan, sino para ver qué beneficios sacan, sino para ver si le da un lugar privilegiado? Ellos no andaban buscando eso. Ellos estaban o querían aprender a hacer. No era solo conocer,
No era solo absorber de aquel conocimiento, no, ellos querían aprender, ponerlo por obra, por práctica, en práctica. Eso era lo que ellos querían hacer. Era como decirle, Rabino, enséñame a hacer, llévame a la fuente de la cual tú bebes. Enséñame, instrúyeme. Y miren, yo me he quedado con las ganas de que lleguen personas a decirme, son tan poquitas, en tan poco tiempo, digamos, a lo largo de tantos años de mi vida, que personas han llegado a decirme, pastor, enséñame realmente, pero decir que la gran mayoría lo ha hecho, no ha pasado. Y no puedo decirle que no he tenido esa experiencia, sí la he tenido. Y es más, aunque no me pidan la enseñanza y la formación, yo se las doy. Porque he visto siempre la carencia. Y ahí es donde uno a veces dice, Señor, qué dolor. Pero ahora entiendo, o sea, y suena duro la frase que voy a decir. No le puedes tirar las perlas a los cerdos. Definitivamente tiene que haber un filtro. Y hay personas con las que sí vas a caminar y en las que sí te vas a vaciar y en las que sí vas, sabes que a transmitirle todo. Pero hay personas que no están preparadas y cuya intención no es la correcta. Y no crea, esto es duro para uno que ama las almas. El Señor, Él no escogió sus talmidim bajo esa base de la yeshiva por la cual Él tuvo que pasar. Donde solo lo mejor de lo mejor lograba llegar hasta el final. El Señor simplemente yendo por los caminos, acercándose al mar de Galilea, viendo en el vulgo, viendo dentro del pueblo, viendo a hombres bruscos, tal vez hablando mal. Él simplemente ahí escogió a sus talmidim. No lo escogió de lo mejor en cuanto a la perspectiva humana. Escogió lo vil y menospreciado del mundo. Pero en cuanto a la perspectiva divina, él que podía ver lo que iba más allá y lo que estaba más allá de la careta de un hombre brusco, tosco. Él pudo ver el corazón y señalar a hombres, a pescadores, a hombres que no tenían gran letra y que si estaban ahí en esos oficios, pescando, uno, el otro como recaudador de impuestos, a un Lucas que era médico y todo lo que usted quiera, si estaban ahí era porque no pudieron pasar la yeshiva y tuvieron que ir a buscar un oficio, el oficio de sus padres. Y el Señor escoge a estos hombres que fueron luego sus discípulos. Y ya ellos habían sido descalificados, ¿sabe? Pero a lo que el hombre y el mundo descalifica es lo que Dios y el hombre y Dios es lo que Dios recoge. Porque Dios ve más allá. Fueron 12 botados de la yeshiva, pero el Señor los recogió. Y sabe que lo que el Señor tuvo con ellos, esa formación, ese modelaje, esa cercanía, es lo que cambió la vida de estos hombres. Y cuando se llega a la tercera etapa de la yeshiva, ahí es donde el rabino le dice a los talmidim que lo dejen todo. Qué increíble
uno a veces le predica a la gente y uno le dice a la gente que tiene sentado frente a sí, es que es un tiempo de que tú lo dejes todo, es que es un tiempo de que tú renuncies a todo. Y tal vez hemos estado, perdón, pero aún los que predicamos, enseñamos, hemos estado tan ciegos que no nos hemos dado cuenta que las personas que están sentadas frente a nosotros ni siquiera pasaron la primera etapa de la yeshiva. Y son gente que no está en la capacidad de dejarlo todo. Son gente que no está en la capacidad. Y yo me pongo a pensar cuando Elías pasó por donde estaba Eliseo y le tiró su manto, su talit. Y Eliseo entendió que había llegado un tiempo de dejarlo todo. Y lo hizo. Y siguió a un maestro. Y se aguantó el mal carácter de Elías. Y se aguantó esa formación de años. Porque ya él estaba listo, preparado, porque ya en la vida de Eliseo tenían que haberse completado etapas de su vida que tal vez no estaban bajo el rótulo de Beit Sefer o Beit Talmud o Beit Midrash, tal vez no tenían ese nombre. Pero en la vida de Eliseo posiblemente ya el Señor había hecho que él pasara por etapas de formación, y donde él había completado algo en su vida. Y en ese momento le pone a uno adelante, no cualquiera, para que le tire el manto y prácticamente le está diciendo, sígueme. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con los discípulos? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Déjalo todo, sígueme, porque ya algo había pasado, algo. Y de verdad que increíble, porque creo que tal vez le hemos pedido a mucha gente que lo deje todo cuando no está en la capacidad de hacerlo. A veces falta formación y proceso. Y lo que le queremos evitar a la gente, el proceso, es lo que les está haciendo falta para que de verdad puedan dejarlo todo. Mire, yo le estoy hablando de esto con mi corazón en la mano y por el Espíritu, porque el Señor está aquí en medio nuestro, y sé que Dios está hablando a tu vida. Entonces él también no aprende de lo que su rabino dice, sino de lo que su rabino modela. Y usted sabe, no le tocó fácil al Señor con los 12 artistas que tuvo, como no le ha tocado fácil con ninguno de nosotros, pero Él nos escogió. Y sabe que me gusta un montón, como dice Marcos 3:13, que Él subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Él no llamó a cualquiera, Él llamó a los que a Él le dio la gana. Y Él te llamó a ti entre esos. Y si te llamó a ti, es porque pudo ver más allá de lo que han visto los hombres de ti. Y mientras muchos te hubiesen descalificado y hubieran dicho, de ti no puede salir nada bueno, el Señor dice, yo voy a ponerte a brillar como una piedra preciosa. Ese es el maestro que tenemos, el que ha creído profundamente en nosotros. Bien, cerramos paréntesis. Sigamos con los términos aplicados a la Torah oral. Otro concepto importante que tenemos dentro de la Torah oral o que tenemos que explicar es el concepto de minhá.
Minha tiene que ver con costumbres y tradiciones adoptadas por una comunidad. En Israel una costumbre es ley, amados. Así de sencillo. Y tenemos, por ejemplo, la costumbre de lavarse las manos de manera ritual antes de tomar los alimentos. Y me gustaría que me acompañaras, por favor, a Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 9. Dice así la escritura: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y estos, viendo a algunos de los discípulos del Señor comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, hagan el favor y subrayen su Biblia. Créanme que nada le va a pasar si subraya la Biblia. Aferrándose a la tradición de los ancianos. Si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué palabra más fuerte. A esto se refiere entonces la palabra mija, con guardar esas costumbres, ¿verdad? Y como las cosas en una costumbre, como les decía, en Israel, se constituye en ley. Otro aspecto de la ley oral son las leyes Mukseh. Para los que están escribiendo, M-U-K-S-E-H, Mukseh. Significa separado o intocable. Por ejemplo, los rabinos establecieron ciertas reglas que prohibían tocar ciertos instrumentos en Shabbat o en días festivos, y todo esto lo hicieron con el propósito de que no se transgrediera el mandamiento. Son costumbres que se derivan del mandamiento. Eso es Mukseh, costumbres que se derivan del mandamiento. Por ejemplo, en Shabbat está prohibido cocinar, encender fuego, pues, algunas cosas, ¿verdad? Que ellos la tienen, o sea, prácticamente no se puede hacer nada. Pero refiriéndonos específicamente a que no se podía encender fuego, ellos tenían prohibido tocar los cerillos, porque era prohibido encender fuego. No se podían tocar, de hecho, y no se pueden tocar los interruptores de luz, imagínense, porque esto está, que si tocas un interruptor de luz, se va a dar lo de la energía, y eso es como encender fuego. Eso en Israel no se puede hacer, para los que guardan todas estas tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, si se montan en un elevador, digamos, en Israel hay elevadores que ya ellos saben, y ahí están diseñados de forma de que el elevador se detiene en cada piso,
porque si alguien se monta ahí en Shabbat, no puede tocar un botón. Y si se montó en un elevador y no ha sido un elevador de esos diseñado como en Israel, porque digamos está en otro país o viene a Costa Rica, ¿verdad? Tiene que quedarse ahí hasta que se monte algún gentil que le apriete el botón, porque definitivamente no pueden hacerlo. O sea, vea qué cosa más impresionante. No se pueden tocar equipos de sonido. Todas estas leyes, entonces, quiero que entiendan que no fueron instituidas con una mala intención. Los rabinos no lo hicieron por mala intención. Era tanto su celo y tanto su deseo de guardar que no se transgredieran los mandamientos, que cargaron al pueblo y lo llenaron de una serie de leyes y de reglas, pero eran tradiciones más que todo. Con el tiempo, la religión o la fe se convirtió entonces en un sistema de costumbres y tradiciones. Y sabe, este punto es importantísimo, porque algo que empezó muy bien terminó de esa forma. Hoy en día, amados, nosotros no estamos diferentes. Por más que tú digas, estoy en una iglesia cristiana, estoy en una tendencia mesiánica, estoy en una... diga lo que usted quiera decir. ¿Cuántas tradiciones están rigiendo ahí? Porque las tradiciones están asentadas, arraigadas profundamente en el corazón de los seres humanos. Y es duro lo que voy a decir, pero con el tiempo la costumbre se hizo más fuerte que la palabra escrita. Y es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Con el tiempo, usted, por más que le hable a la gente, por más que usted le diga, mira, no celebres eso, tal vez eso es una tradición de nuestra familia, es una tradición, pero es pagana. Está en la escritura, te lo puedo demostrar. No celebres Navidad. La costumbre se hizo más fuerte que la palabra escrita. Y la gente tira por un tubo este libro, lo hace así, lo enrolla y lo tira por un tubo, porque la costumbre es más fuerte que lo que esto dice. Y buscamos justificarlo de todas las formas. Y tienes que llegar al punto de sinceridad, de honestidad, de integridad y de temor a Dios para reconocer que así hemos vivido muchas veces en nuestra vida como creyentes. Qué duro, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire qué texto más duro. Usted podrá decir, no, es que yo por agradar al Señor, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a salir de casa, es Shabbat, no voy a, encender la luz, no voy a tocar un fósforo, un cerillo, no voy a, a tocar el equipo de sonido, porque como estamos en Shabbat, aunque me guste la música, no voy a poner el equipo de sonido. Haga todo lo que le dé la gana.
que eso a usted lo puede ayudar para una cierta disciplina, pero nunca le va a combatir los apetitos carnales en el fondo que usted tiene. Y aquí es donde mucha gente cae en la religiosidad y dice, pero es que yo me abstengo de esto, pero yo me abstengo de lo otro, pero es que yo no hago aquí, vea, yo no voy allá, yo he tratado de ser obediente, yo aquí, y yo me pregunto, bueno, qué duro, porque tal vez quieres ser obediente, pero no de corazón. ¿A quién quieres agradar? Por eso encontramos personas que cuando se hastían de algo dicen, hasta aquí llegué, ya no quiero más de esto, quiero vivir mi vida, que aquí, que... Y mire, erradamente hablan, pero ¿sabe qué ha sido? Que tomaron el evangelio, que tomaron la vida cristiana, si le podemos llamar así, que tomaron este camino de una forma religiosa, porque cuando tú buscas de Dios y te das cuenta de cómo son las cosas, es un deleite, porque encuentras una libertad más bien completa de tantas cosas. Yo no sé si me estoy dando a entender. Tal vez ahí usted puede poner en sus mensajitos que manda, que a mí me sirve que los mande, que me gusta que los mandes, para saber si estás entendiendo, para ver tu respuesta, para ver algo ahí que tú quieras externar. Es importante que tú te manifiestes de esa manera, que digas las cosas. Yo espero que me esté dando a entender. Bien, otro concepto en la tradición oral son las obras de la ley, o se le conocen como las obras o ma'asim. Ma'asim se escribe M-A'-A-S-I-M. Ok, estos son precedentes rabínicos que se convirtieron en ley para Israel. Cuando hablamos de obras de la ley, acordemos que esto tiene que ver de la forma que un judío debe vivir, es la Torah oral, transmitida de boca en boca. Los ma'asim, entre ellos está, por ejemplo, como hablábamos, de la prohibición de encender la luz eléctrica en Shabbat. Te voy a explicar qué es una ley, una obra ma'asim. Si tomamos como ejemplo el hecho de encender la luz eléctrica, esto tiene que ver, por ejemplo, con que lo que hace un gran rabino, eso se convierte en precedente. Y para que esto hubiese pasado a ser ley, tiene que haber sido que un rabino de peso, un gran rabino reconocido, de acuerdo a su interpretación, para él consideró que encender la luz era aún como encender el fuego. Y como en su interpretación él lo tomó así, que si él prendía la luz era como prender fuego, ya esto se estableció, se fijó en Israel como un precedente. Y oiga qué fuerte, porque nadie tiene la autoridad para ir en contra de lo que un rabino anterior estableció. Mire qué fuerte esto. Por eso es que cuando se ha creado una ley de este tipo, una tradición o algo, una regla en Israel, ahí queda y se va arrastrando, porque nadie tiene la autoridad contra un rabino que ha establecido o fijado una ley. De aquí la importancia que cuando aparece el Señor en escena, Él dice, pero ¿quién es vuestro rabino? Porque obviamente Él estaba tratando de captar la atención de todos. Él quería que todos volvieran a ver hacia Él, como el rabino, como la cabeza de los hijos de Israel, como el gran maestro, el que estaba sobre todos. Término, espero que le haya quedado claro.
Otro término de la ley oral es takaná o geserá. Takaná se escribe T-A-K-A-N-A-H. En plural es takanot. A esto se les conoce también como, por eso les dije que subrayaran el texto anterior que leímos. Se les conoce como decretos de los rabinos o tradición de los ancianos. Cada vez que tú lees en la escritura que el Señor señala que eso pertenecía a la tradición de los ancianos, está hablando de los takanot. Y que, por eso le digo, es importante conocer esto, muy importante. Takaná significa diferentes cosas. Significa enderezar, afirmar, corregir, enmendar, reparar, poner en orden, establecer, confirmar, reforma, medida, un remedio. Y se define como ordenanza o decreto para acercar o proteger la Torá, pero son leyes rabínicas, ¿verdad? A través de las leyes rabínicas. Son decretos para acercar la Torá a través de leyes rabínicas. Y volvemos a un punto que ya habíamos estudiado, pero con otro texto. Busca Mateo 15 del 1 al 3. Mateo 15 del 1 al 3 dice: entonces se acercaron al Señor ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra regla? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras leyes? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras takanot? Aquí aparece esa palabra, takanot, en lugar de regla. Entonces, desgraciadamente, estos llegaron a estar por encima de la ley de Dios. Y si usted analiza el texto, si usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que los fariseos y los escribas no criticaban al Señor y a los discípulos por transgredir la Torá escrita, sino que ellos lo que estaban criticando era que tanto el Señor como los discípulos estaban transgrediendo las leyes orales de los rabinos. Eso era. Entonces, dentro del entendimiento de los fariseos hay algo importante que hay que entender. Y es que para el fariseo era tan válida, escúcheme, la Torá escrita como la Torá oral. Porque ellos obviamente partían desde el punto de que así como a Moisés se le dio la Torá escrita y se le dio la interpretación de la Torá escrita, de los mandamientos, entonces que ellos como rabinos podían recibir la interpretación de los mandamientos y que eso era tan válido como la misma palabra escrita. ¿Ya? Para que ustedes vean, o sea, no es que había una mala intención en ellos, pero es que ese era su pensamiento. Entonces, para un rabino no hay diferencia. Están al mismo nivel y había que cumplir ambas. Había que cumplir la Torá oral y la Torá escrita. Es importante entonces resaltar, obviamente, que no todos los fariseos eran tan, ¿qué le digo? Tenían esa misma actitud. Habían fariseos más moderados. Y le pongo un ejemplo: Nicodemo. Si usted se pone a ver, tenemos Juan capítulo 3, donde nos habla de que Nicodemo aún vino de noche a visitar al maestro. Y muchos interpretan que Nicodemo vino de noche para que nadie lo viera,
Pero fíjese que eso no puede uno asegurar que eso haya sido así del todo, sino que era la costumbre para los rabinos estudiar temas importantes de noche, porque era el momento donde nadie molestaba, donde nadie interrumpía y donde ellos podían enfrascarse en un estudio, en una discusión de la Torá o de algún punto específico sin que hubiera nada que los perturbara. Entonces dice que él asistió. Ahora, definitivamente él asistió y estoy, digamos, entendiendo todo esto a donde otro rabino, que es el Señor, que es Yeshua, entendiendo quién era él, porque él dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer todas las señales que has hecho si Dios no está con él. O sea, Nicodemo, obviamente, aunque era un líder de la secta de los fariseos, Nicodemo sabía perfectamente que hay cosas que no estaban bien, que aún en medio de los fariseos, de la secta de los fariseos, no estaban bien. Y entonces él ve algo diferente en el Señor y él se arrima. Ahora, cuando él le reconoce como un rabino al Señor, la palabra rabí significa grande, significa alguien respetado. Quiere decir que aunque Nicodemo era un líder, Nicodemo estaba viendo a un gran maestro delante de él. Y de hecho, mire, hay un versículo que ahorita no recuerdo dónde está, pero el texto dice, está en el Nuevo Testamento, sí, claro, dice, nunca ha hablado un hombre así, porque era tanta la sabiduría del Señor, era tanta, que aún las personas que lo escuchaban, los hombres que lo escuchaban hablar, decían verdaderamente, o sea, este hombre tiene algo poderoso, este hombre viene del mismo cielo, y eso hacía que las multitudes lo siguieran. Era su forma de hablar, era su forma de presentar el evangelio del reino, era su forma de mostrarse como el camino, como la interpretación misma. Eso era. Los otros hablaban de uno que tal vez iba a aparecer en algún momento, de un Mesías que esperaban, pero lleno de reglas, lleno de limitaciones y un montón de cosas. Y en ese contexto exponía un evangelio, imagínense, en medio de tanta apretazón, ahogamiento. Es como que nosotros quisiéramos llegarle a la humanidad hoy poniéndole un montón de cosas y diciéndole: yo no puede hacer la oración de fe, usted no puede aceptar al Señor en su corazón. Por ejemplo, si no se corta el pelo, si no se quita el arete, si no va y se quita el tatuaje que tiene, si no va y esto y el otro. La obra la hace el Señor, la obra la hace Dios. Es su rúa, su espíritu, es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Nos hemos llenado de reglas y reglas y reglas y reglas. Y mire, yo no sé ni qué, a veces me da hasta enojo, si se puede decir así, de saber, por ejemplo, una iglesia X, que una vez llegó un muchacho con mucha necesidad y no le permitieron entrar porque llegó en un short por la rodilla, con un pescador. Y le dijeron: la casa de Dios se respeta. Y tal vez los que estaban adentro, tal vez hasta uno dice: ok, bien vestidos, con manga larga y corbata y todo lo que quiera, pero tal vez con el corazón más podrido y más duro y más de piedra que ese joven que llegó a ese lugar con una necesidad. Y no nos vayamos a los extremos. Yo no estoy diciendo que el asunto es libertinaje, no, porque no es así. Y yo sé que usted me entiende, pero sí se nos ha ido la mano por tanta religiosidad y tanta costumbre que sí tenemos.
Bien, obviamente habían entonces fariseos sinceros, fariseos genuinos en su deseo de guardar la Torá, la ley, y ellos querían servir a Dios. No podemos agarrarlos todos y meterlos en el mismo saco, ¿no? Jamás. Y por eso les pongo el ejemplo de Nicodemo, y estoy segura que así como él habían otros. Aquí la pregunta tal vez que tenemos que plantearnos, y eso como para ir aterrizando un poco, es ¿qué dice la ley escrita de la ley oral? ¿Qué dice la ley escrita de la ley oral? Me parece que esta es una pregunta bastante interesante, bastante importante, y quisiera pedirte que me acompañaras a Deuteronomio 27, por favor. Versos del 1 al 8. Dice: Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, el día que pases el Jordán para entrar a la tierra del Eterno tu Dios, que tu Dios te da. Levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En cuanto hayas pasado para entrar a la tierra que el Eterno tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. No las labrarás con instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él un holocausto al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante del Eterno. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser pueblo del Eterno tu Dios. Oirás pues la voz del Eterno tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está hablando aquí en Deuteronomio que Moisés y los ancianos le dieron una orden al pueblo. Y entre las cosas que les decía era que tenían que escribir la ley en piedras. Y desde ahí ya empezaba a darse una señal, un mensaje, porque el Señor levanta los altares con piedras y usted y yo somos piedras vivas. El Señor quería decirnos que su palabra tenía que estar escrita en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Desde aquí se estaba viendo un mensaje anunciado: cuando pasen el Jordán, cuando entren a la tierra prometida. Y voy a decirte algo: si tú quieres pasar a la tierra prometida, entrar a la tierra prometida, asegúrate que la palabra esté escrita en tu corazón. Asegúrate de eso, porque si no, difícilmente podrá ser un testimonio que se levante y podrá ser alguien que conforme un altar para el Eterno. Josué 8, 30, 35. Josué capítulo 8, versos del 30 al 35. Ya esto fue, después de la dirección de Moisés y los ancianos, fue lo que le tocó a Josué. Entonces Josué edificó un altar al Eterno, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había sido dicho por Moisés. Como Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedras enteras sin labrar,
Ofrecieron sobre él holocausto al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. ¿Qué tiene que estar sobre tu vida? Una copia de la ley de Moisés. Una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, tanto los extranjeros como los naturales, como los ancianos, oficiales, jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Moisés, lo había mandado antes, para que primero bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y vea el 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer. ¿Qué fue lo que Josué hizo leer? Las palabras de la ley de Moisés, las palabras de la Torá. Dice, leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, los niños, los extranjeros que habitaban entre ellos. Quiere decir que todos tenían que escuchar la palabra, aún hasta los extranjeros que estaban en medio de ellos, aún hasta los niños. Por eso le digo cómo la educación es tan importante y cómo la formación desde nuestros hogares, porque desde los más pequeños tienen que empezar a escuchar la palabra del Señor. Ahora, Segunda de Reyes 17. Versos 37 al 41. Los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito guardaréis siempre de ponerlos por obra, que os dio por escrito. Y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, sino temed al Eterno vuestro Dios, y Él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Dice, pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así, aquellas gentes temieron al Eterno y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, tal como lo hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¡Qué terrible! O sea que servían a Dios y servían a los dioses, porque andaban en dos caminos. ¿Qué es lo que había pasado ya en este tiempo? En el tiempo de los reyes, cómo se había apartado el corazón del pueblo de Dios. Segunda de Reyes 22. Vea lo que pasó en tiempo de Josías. Le estoy dando textos para que usted vea cómo ha sido el comportamiento del pueblo a través de la historia. Segunda de Reyes 22, del 8 al 13. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Eterno. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Y luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó delante del rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey. Id y preguntad al Eterno por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Qué fuerte palabra, ¿sabe? Aún en tiempos de Josías,
hasta era tanto el desprecio que se había dado por la ley de Moisés que hasta el libro de la ley se había perdido. ¿Y a dónde se había perdido? En el mismo templo. ¿A dónde se ha perdido la misma palabra de Dios? En la misma iglesia. ¿A dónde se ha perdido la palabra de Dios? En los púlpitos. Cuando queremos sustituirla por mensajes livianos almáticos. Cuando queremos sustituirla porque nos da temor de que la gente se nos vaya de la iglesia. Cuando no queremos decir la verdad de lo que ahí está escrito, aunque sabemos que eso es lo que le da vida a la gente. Por querer tener entretenidas a las personas. Por querer ser tan modernos que queremos usar los últimos métodos. Y si podemos hasta ponerle luces de colores que nos enfoquen en el libro, que nos enfoquen en la Biblia, para ver cómo llamamos la atención de la gente. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar en aquel entonces, cuando se daba la orden de leer ante el pueblo el libro, y todos tenían que permanecer en pie, y todos escuchaban la palabra. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en las naciones de la tierra? ¿Cuál es el resultado? Es el resultado de una sociedad que perdió el libro hace mucho tiempo. Es el resultado de gente que ha sido mal enseñada y mal formada. Es el compromiso que tenemos nosotros ahora los maestros de hacer volver el corazón de los hijos al corazón del Padre con ese espíritu de Elías, con el fuego, con la unción, pero con una palabra declarada. Necesitamos hacerlo. Es el compromiso que yo siento con ustedes. Son los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué dicen los profetas acerca de la ley escrita? Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versos 6 a 9. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes? Oramos por nuestros hijos, pero yo te voy a decir algo. Así como el sacerdocio en ese tiempo de Oseas se había olvidado de la ley, ya no le enseñaban la Torá al pueblo. El Señor le está diciendo, aún porque me desechaste, te olvidaste de mí, te olvidaste de mi palabra, aún yo desecharé a tus hijos, me olvidaré de tus hijos. ¿Quieres que Dios no se olvide de tus hijos? No te olvides de la Torá, no te olvides de la palabra. Entonces el Señor tendrá memoria de tu casa completa. Y dice el verso 7, cuando más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. O sea, amados, es fuerte, porque aún, como les digo, aún los profetas también denunciaron cómo la ley escrita se había dejado de lado. Yo digo, ¿qué tenemos hoy? ¿Usted cree que son unas cuantas letras? Es que a mí me gusta leer este libro, es que a mí solo me gusta leer los evangelios, es que a mí solo me gusta esto no, esto sí está duro. Amados, seamos serios en esto. Jeremías 31, ya vamos a ir terminando, del 31 al 33. Jeremías 31. Dice, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Preste atención a este texto. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. O sea, ¿cuál pacto invalidaron ellos? El pacto que el Señor hizo con ellos en el Sinaí. Ese fue el pacto que invalidaron. Y dice, pero este es el pacto que haré. Y ponga atención,
¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice el Eterno. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto del nuevo pacto, mire, también es otro punto que ha sido tan manoseado, porque decimos, bueno, es que nosotros somos ahora, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. O sea, hablamos cosas que no estamos entendiendo y que acabamos de leer. Está diciendo que Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiere decir que el pacto es hecho con las 10 tribus que fueron dispersas o dispersadas en las naciones de la tierra, las tribus del norte y las tribus de la casa de Judá. El pacto no era el problema, mis amados. El problema eran los destinatarios que tenían un corazón de piedra. Dios tenía que cambiarles el corazón, obviamente. Pero en realidad, si usted ve, Dios no viene hablando y no habla a través de los profetas de cambiar la ley. ¿Qué es lo que habla el Señor? De cambiar el corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con usted y conmigo? ¿Cambiarnos la ley? No, cambiarnos el corazón. Lo que el Señor sí hizo fue cambiar de lugar la ley, porque la ley ya iba a estar escrita aquí en un corazón nuevo, en un corazón diferente, en nuestra mente iba a estar. Y si tú eres creyente del nuevo pacto, tiene que sucederte eso. Tienes que vivir esto de Jeremías 31 al 33. Tienes que vivirlo. Tiene que estar la palabra escrita en tu corazón, pero no la ley de los hombres, sino la ley de Dios. En el nuevo pacto hay 2 condiciones: o eres de la casa de Israel o eres de la casa de Judá. Lo sepas o no, te des por enterado o no. Y lo segundo es que su ley esté en tu mente y en tu corazón escrita. Bueno, vamos a finalizar el capítulo 2 de Gálatas. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, para ver si en esta noche entonces cerramos esta parte. Yo espero que hasta aquí a usted le haya quedado claro los términos que era necesario que tocáramos, para que cuando usted lea la escritura sepa de qué se está hablando. Volviendo entonces a Gálatas, cuando vimos lo a partir del verso 11, ¿verdad?, de cómo Pablo reprende a Pedro y de la hipocresía de Pedro, porque llegaron unos de la circuncisión y él estaba comiendo con los gentiles y se apartó y toda la cuestión se hizo de lado. Tenemos que entender que la causa de la hipocresía de Pedro tenía que ver exactamente con lo de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque en realidad Pedro no sabía a quién servía, o sea, a quién servirle. Si le servía las tradiciones o le servía a la Torá, servía a la palabra. Yo espero que tú sepas a quién tienes que obedecer, porque así como está escrito, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Aún por algo este versículo está puesto, para que tú y yo también lo entendamos. Ok, Gálatas 2:17, ahí fue donde nosotros quedamos. Dice el verso 17 de Gálatas 2: Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, de ninguna manera. Yo creo que a estas alturas del camino ya nosotros entendemos que el asunto es serle fiel al Eterno, fiel al Señor, ¿verdad?, a la fe en Cristo, y no es a través de las obras de la ley, no es por tradiciones, no es por reglas, es por nuestra fe en Yeshua. Verso 18:
porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Miren, amados, si yo decidí renunciar a las leyes de los hombres, ¿para qué voy nuevamente a retomar aquello y tener que someterme nuevamente a esto? Para al final terminar siendo un transgresor, porque si en un momento yo viví bajo muchas costumbres, bajo muchas reglas, porque desconocía, a estas alturas, volverse atrás y tomar de nuevo cosas de las cuales ya el Señor me había quitado de encima, o sea, nada que ver. Ahora, eso estaban haciendo los Gálatas. Por eso es que Pablo está hablándoles de esta manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Verso 19. Yo por la ley morí, para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto parece un trabalenguas. Cuando nosotros vemos este versículo 19, y por favor présteme atención, ya de verdad vamos a ir terminando. Yo por la ley morí, para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿De qué ley me está hablando? ¿De la ley escrita o de la ley oral? Me está hablando de las dos. Me está hablando de las dos leyes. Pablo aquí está hablando de ambas. Dice, por lo cual, ¿por cuál ley yo muero? ¿Por cuál ley yo muero? Yo muero por la ley escrita. Entonces este texto se podría decir, yo por la ley escrita soy muerto para la tradición oral a fin de vivir para Dios. No sé si me entienden. Traducimos este versículo. Yo por la ley escrita soy muerto para la tradición oral a fin de vivir para Dios. Solo la ley escrita puede quitarme a mí ese montón de tradición, de religiosidad y de costumbre, para que yo pueda de una vez por todas vivir para Dios en la libertad en la que Él me ha hecho libre y en la que te ha hecho libre a ti también. No sé si me entiendes bien el concepto. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. Este texto tan polémico, y mire, con el que a mí me han dado, o sea, me han volado duro. Siempre que alguien quiere juzgarme, siempre que alguien quiere señalarme el ministerio, porque soy una mujer en el ministerio, bueno, hablan esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Y me dicen, Pablo lo dijo, usted tiene que estar callada, usted aquí, usted allá. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué parte de la ley de Moisés se dice esto que Pablo está hablando aquí? Que las mujeres se callen porque no es permitido hablar. En ninguna. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿A qué ley? A la ley oral, amados. A lo que dice en el Talmud. A eso se está refiriendo Pablo. Es como otro ejemplo, para no meter más ahí el dedo en la llaga. Otro ejemplo, Mateo 5. 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ok. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿La ley de Moisés dice eso? Por supuesto. La ley de Moisés habla de amar al prójimo. Y dígame, ¿a dónde dice la ley de Moisés que tiene que odiar al enemigo? En ningún lado. ¿Por qué entonces Yeshua hablaba esto y decía esto? Porque esa parte, odiarás a tu enemigo, que no aparece en la ley de Moisés, esto es parte de la tradición oral. Por eso cuando Yeshua viene y dice, ustedes oyeron que amaran a su prójimo y que odien al enemigo, pero yo os digo, porque el que viene a dar la interpretación es Él es el camino, Él es la palabra, Él es. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Yeshua, a su interpretación, a lo que Él está hablando, porque Él nos está haciendo volver al camino correcto a través de Él. Mire, yo sé que Pablo nos dejó un paquetote. Segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mira, el mismo Pedro está dando fe de las palabras de Pablo, que algunas cosas que están en las epístolas son difíciles de entender y que los indoctos tuercen o le han dado una mala interpretación para su propia perdición. O sea, amados, la escritura por sí mismo se explica. No es sencillo el asunto, pero Dios nos va ayudando. Verso 20 de Gálatas, capítulo 2. Con el Señor, con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo tuvo la misma fe del Hijo de Dios, una fe en su palabra, una fe que lo llevaba a ser fiel a la palabra escrita. Por eso dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, su maestro, su cabeza, su interpretación, todo era a través de Yeshua. Y él dice, el que murió por mí. Nosotros metemos la mano por este maestro, por el otro maestro, por aquel predicador, por aquel famoso, por aquel que hace así y todos cayeron, por aquel que sopló y se fue, la mitad cayó sentada. Mire, yo le digo una cosa, si defendiéramos así al maestro de maestros, si siguiéramos al Señor Yeshua, si verdaderamente su palabra estuviera escrita en nosotros como debe ser, no andaríamos de aquí para allá viendo a ver qué maestro nos convence más, qué predicador nos convence más.
Ahí es donde nos hemos llenado de idolatría, siguiendo posturas humanas, haciendo ídolos. ¿Sabe qué? Idealizando gente que al final te va a fallar porque es tan humano como tú y como yo. Y verso 21, el último, para cerrar el capítulo 2 de Gálatas. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió el Señor. Y ojo aquí, ¿a qué ley se refiere? A muchos dicen, ¿es que es la ley de Moisés? No. Si por la ley oral, habla de la ley oral, viniera la justicia, entonces ¿para qué murió Yeshua? ¿Para qué? Yeshua tuvo que venir porque tantas reglas y tanta cosa no fueron suficientes. Yeshua nos vino a sacar de esa ley de tradiciones para que ya no estuviéramos confinados bajo maldición. Y amados, definitivamente necesitamos hacer un alto en el camino para ver por qué camino vamos. Necesitamos decirle al Señor que Él sea nuestro rabí. ¿Y qué le parece si usted en este momento le dice al Señor: Señor, permíteme acercarme más a ti? Tú creíste en mí. Tú viste en mí lo que no vieron los demás. Tú me llamaste como un discípulo. Y como tu discípulo quiero caminar, Señor, y a tus pies me quiero sentar. Quiero estar ahí, Señor, para aprender de ti. Para que a través de tu sabiduría, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu Rúa, a través de tu palabra, Señor, yo venga a ser entendida, Padre, o entendido en aquellas cosas, Señor, para los cuales he sido llamado conforme a un propósito, Señor eterno. Padre bendito, ayúdame para caminar en la senda, Señor, en la senda correcta. Señor, tú has provisto sendas derechas para mis pies. Y por torpe que yo sea, Señor, no me voy a salir del camino, porque tú me ayudarás. Y fortalecerás mis rodillas endebles, y mis manos que se han caído las levantarás. Y me harás caminar por una senda que nunca la conoció ave, Señor, ni animal fiero pasó por ella, Señor. Es tu senda, tu camino, Señor, la que me lleva en ascenso, la que me lleva, Señor, a ser dimensionado, la que me lleva, Señor, a comprenderte, la que me hace, Señor, a accesar a tu corazón y a atesorar tus palabras. Escribe en este corazón tu palabra, tu ley. Amo tu ley, Señor. Amo tu ley y la quiero en mi vida, la quiero en mi corazón, Señor, para vida eterna. Amo tu ley en mi mente, Señor. Ayúdame, Padre, y haz de mí, Señor, un buen discípulo, Dios de los cielos. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de justicia, Señor. Gracias te doy, oh Dios, por esta noche y por este tiempo y esta impartición a nuestra vida, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amados, Dios les bendiga, Dios me los guarde y seguimos para adelante.